Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos desde Washington, la capital de Estados Unidos. Les damos la bienvenida a un programa muy especial de Conexión Global Prime. Ustedes saben por qué, porque hoy ha sido un día que quedará marcado en la historia. El fin de la era de Donald Trump y un nuevo comienzo para los Estados Unidos bajo el mando de Joe Biden como el presidente número 46 en la historia de este país, y además con Kamala Harris como la primera mujer que llega a la vicepresidencia de Estados Unidos en toda su historia. Ha sido una jornada llena de simbolismos, de tradiciones que también se rompieron, que dan cuenta del estado muy complejo de la democracia estadounidense, pero que pese a todo ha logrado que se produzca este cambio de mando que en algún momento incluso estuvo en duda debido a todas las maniobras que realizó Donald Trump para intentar impedir que tuviera que dejar el poder. Finalmente, pese a todo, pese a las denuncias infundadas de fraude electoral, pese a todas sus maniobras, pese a la irrupción de huestes leales a Trump en el Capitolio hace exactamente 2 semanas, hoy se ha producido el cambio de mando y esta es finalmente la primera gran noticia. Y se ha producido además sin incidentes de consideración en medio de una ciudad totalmente militarizada para impedir que se repitieran hechos de violencia como los que se registraron hace 2 semanas. De todo ello vamos a hablar, vamos a analizar con nuestros invitados y nuestras invitadas aquí desde Washington lo que ha pasado hoy, cuál es el futuro de la democracia estadounidense, el futuro de Donald Trump y si esta fractura que se ha producido en la sociedad norteamericana es o no posible de reparar bajo el nuevo gobierno. Vamos a partir en primer lugar por presentar la nota de Isel Guerra, que tiene que ver con todo lo que ocurrió durante este cambio de mando inédito por tantas razones, y luego de la nota seguimos con el análisis. Era un lugar que ya conocía, pero esta vez entró a la Casa Blanca como presidente. Así se inicia la era de Joe Biden, con varios desafíos y también incertidumbres. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Durante el Congreso de Estados Unidos, el mismo lugar que fue símbolo de la violencia hace algunos días. Celebramos no el triunfo de un candidato, sino de la democracia. Una nueva etapa que viene acompañada de Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. El Capitolio fue testigo de una ceremonia que quedará en la historia por lo inusual, no solo por la seguridad extrema que se instaló en Washington D.C., sino también por las medidas de distancia física y las mascarillas, aunque la música fue otra de las protagonistas. La reconocida artista Lady Gaga fue la encargada de interpretar el himno nacional. En un cambio de mando donde también estuvo la famosa cantante Jennifer López representando a la comunidad latina. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Fue poco más de 1 hora y 10 minutos de investidura que contó con la asistencia de los expresidentes Bush y Clinton y el antiguo jefe de Biden, Barack Obama. Que la gran ausencia fue Donald Trump, una muestra de la tensión política que vive Estados Unidos. Por eso, en su primer discurso como presidente, Joe Biden hizo un llamado a la unidad del país. Uniéndonos podemos luchar contra los enemigos que enfrentamos. Seré el presidente de todos los estadounidenses. Les prometo que lucharé por aquellos que no votaron por mí, así como los que sí. Y mientras Biden y Harris juraban en las escalinatas del Capitolio, en las calles de Washington D.C. se armaba una improvisada convocatoria. Carteles, banderas y poleras, todo servía para festejar la llegada de Biden al poder. Tenemos fe, las cosas van a cambiar para lo mejor. Es un sueño estar aquí. Esto es un hecho histórico para nosotros. En su primer acto como mandatario, Biden firmó documentos de nominación. También recibió regalos de los líderes del Congreso. Día intenso que continuó en el Cementerio Nacional, donde el nuevo presidente entregó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Mientras el mundo ya le desea éxito. Yo creo que la victoria de Biden representa la victoria de la democracia. Al presidente Biden que
le vaya muy bien. Sé que los miembros de toda la Cámara querrán unirse a mí para felicitar al presidente electo Biden por su toma de posesión. Así, Biden comienza su mandato con la promesa de recuperar el alma de Estados Unidos, aunque con el gran desafío de una sociedad dividida y una pandemia que sigue golpeando al país. Muchos temas para conversar aquí en Washington junto a nuestro primer invitado, Patricio Zamorano, analista internacional, director ejecutivo de la consultora Infoaméricas. Patricio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto enorme estar acá conectado con Chile. Igualmente. Quiero partir preguntándote, como residente de Washington, ¿habías visto algo así en términos del dispositivo de seguridad desplegado? No, lo he comentado bastantes veces con los medios. En 20 años en los Estados Unidos y 15 años en Washington, nunca había visto un despliegue de seguridad como el que ha pasado hoy, lo que te demuestra lo extraordinario del día y de la amenaza concreta. O sea, estamos hablando de un ataque al Congreso hace un par de semanas que se llevó la vida de 5 personas, entonces no era un tema menor, pero efectivamente la ciudad se militarizó de una manera que nunca había visto en mi vida de residente aquí en la ciudad. Aparentemente fue exitoso el operativo en términos de que no ha habido problemas de seguridad mayores, también hubo toda una campaña para desincentivar que la gente viniera a Washington, lo que marcó un cambio de mando también sin precedentes en términos de la falta de público, aparte de las medidas por el coronavirus, también por estas medidas de seguridad. Así es, yo te diría que se saturó la ciudad, como tú lo viste, tú y yo lo hemos vivido por estos últimos 2 días. Yo lo empecé a vivir desde el miércoles pasado ya empezó el control, se evitó, por ejemplo, la posible presencia de bombas. Hay que recordar, hace poco tiempo explotó un camión en Nashville, una casa rodante con toneladas de explosivos adentro que destruyó todo el centro de Nashville. Entonces, es un tema concreto. En los Estados Unidos hay mucha arma, hay más de 300 millones de armas en manos privadas, la gente sabe hacer explosivos, así que se tomaron medidas extremas y yo creo que fue exitoso. Al fin y al cabo se rompió un poco la participación popular, que el día del juramento es una fiesta increíble aquí en el mall a nuestras espaldas, pero por lo menos se salvó la vida del próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Lo que da cuenta de lo extremo que ha llegado el nivel de polarización. Muchos decían, estamos acostumbrados a ver esto en Bagdad, tropas norteamericanas ocupando, pero esta vez las tropas norteamericanas tuvieron que desplegarse en Washington para defender finalmente la democracia de enemigos internos. Eso da cuenta del nivel al que ha llegado la polarización política y la violencia en Estados Unidos, ¿no? Yo te diría que eso irónicamente el broche de oro de la era Trump. Yo no veo otra forma mejor que representar lo caótico, lo polarizado que han sido estos últimos 4 años. Lo que ha hecho Donald Trump en las últimas 4 semanas desde las elecciones o más, 5 semanas desde el 3 de noviembre, ha sido impresionante. Rompió con todos los cánones, no solamente el tema protocolar o el tema simbólico. Mucho de lo que Estados Unidos consideraba obvio, sagrado en cuanto a la institucionalidad de la democracia. Puso en evidencia, yo diría, la vulnerabilidad del sistema institucional de los Estados Unidos en muchos planos: electoral, político, mediático. Hasta Twitter tuvo que ser un actor político en lo que hizo de censurar al ahora expresidente Donald Trump. Así que, sin duda que fue un resumen lo que pasó estas últimas 4 semanas o 5 semanas de estos últimos 4 años, sin duda. En su discurso, Joe Biden dijo: la democracia ha prevalecido pese a todo. ¿Te parece que efectivamente uno podría decir que la democracia estadounidense ya está fuera de peligro, fuera de riesgo, con Trump fuera de la presidencia, o todavía hay tendencias que pueden destruir a la república, a la democracia de Estados Unidos? Sí, te voy a hablar como politólogo ahora, porque yo te diría, soy bastante crítico de esa aseveración, porque habían una base fundamental muy profunda dentro de la crítica que tomó ventaja Donald Trump en cuanto a las carencias de la democracia de los Estados Unidos. La gente no se da cuenta que, por ejemplo, lo que estaba haciendo el Senado de certificar los votos del colegio electoral, la ley es bien clara. El Congreso podía haber neutralizado votos electorales, incluso podría haber negado ciertos estados a que certificaran esos votos electorales. Si ninguno de los candidatos hubiera tenido 270 votos por esta acción del Congreso, entonces el Congreso hubiera elegido al presidente de los Estados Unidos y al vicepresidente también. Entonces hay ciertos temas de la democracia, entre comillas, de los Estados Unidos que es bien perfectible, y lamentablemente Donald Trump tomó ventaja de esa vulnerabilidad. Entonces, Estados Unidos no es un país
país plenamente democrático, te lo puedo decir porque, claro, Donald Trump fue elegido con 3 millones menos de votos, Al Gore también ganó, pero perdió por el colegio electoral, la minoría fueron muy afectadas con el tema del voto, Donald Trump casi boicotea la elección completa de los Estados Unidos, casi provoca un baño de sangre mucho peor en el Congreso, o sea, hay muchas señales que te demuestran que es aparente el tema de la democracia, que es perfectible y que falta mucho por avanzar, ¿no? ¿Y qué pasa ahora, Patricio? Ahora Donald Trump se va a Florida. ¿Crees que la polarización va a bajar de alguna manera? Joe Biden intentó dar muchas señales de unidad, de moderación en su discurso. ¿Crees que la polarización en Estados Unidos puede bajar o esto no va a terminar tan fácilmente? Mira, yo he estado analizando mucho el tema. Me sorprenden varios temas de lo que pasó hoy día para responderte la pregunta. Me sorprendió muy fuerte que Donald Trump no intentara autoperdonarse, por ejemplo. Tampoco autoperdonó a su propia familia. Dio más de 100 perdonazos, indultos presidenciales que tiene todo el derecho, todos los presidentes lo hacen, sí. Pero entonces, y veo a Biden un poco quitándole poder a la posibilidad de impeachment que queda en el Senado, pese a que Donald Trump ya no es presidente. Entonces, no sé, a mí tengo señales de que podría haber una negociación. Hay que recordar que Donald Trump enfrenta muchos crímenes federales, también una cantidad enorme de crímenes estatales. Está el tema de sus impuestos, está el tema de problemas financieros, de corrupción política, no sé. Es posible que Donald Trump, si él no ejerce su liderazgo político y lo dejan tranquilo desde el punto de vista judicial, ahí te podría dar algunas pistas de que hubo una negociación quizás. Pero si no, si Donald Trump se entrega de lleno a crear un partido o un referente político o un movimiento social que tiene el capital político para hacerlo, significa que él va a seguir siendo parte de la vida política de los Estados Unidos, significa que va a intentar participar en las primarias para el año 2024 y postular a la presidencia, significa que va a seguir intentando quitarle poder al Partido Republicano y perjudicando al partido que ya está profundamente dañado. Así que hasta ahora, a unas pocas horas de que Donald Trump dejó el poder, es una pregunta abierta, ¿no? Hoy se le vio muy solo a Trump en su despedida. Estaba su familia, había algunos del círculo cercano, pero ningún político relevante fue a despedirlo a la base aérea Andrews. Los políticos como el vicepresidente Mike Pence, los principales líderes del Senado, de la Cámara de Representantes, fueron a la ceremonia formal de cambio de mando y no acompañaron a Trump. ¿Eso es una señal de que Trump ha perdido el control del Partido Republicano o todavía es muy fuerte con todo el poder que tienen las bases, en los votantes, y los republicanos finalmente, de alguna manera, si Trump quiere seguir adelante, si quiere ser candidato, van a tener que aceptarlo? Esa es una pregunta abierta también, porque mira, Mitch McConnell, especialmente el jefe del Senado, que es el republicano más poderoso luego de Donald Trump, ¿no? Dio muchas dudas su actitud de estas últimas 2 semanas. Nunca se opuso formalmente y fuertemente contra el impeachment. Te puedo decir que si Mitch McConnell decide en su fuero interior, moral y político, que Donald Trump ya está inhabilitado para ejercer cualquier tipo de posición política, de cargo político, te puedo asegurar que si él quisiera, él puede encontrar los 17 votos de senadores que se necesitan para que el impeachment llegue a los 2/3. Claro, porque recordemos que el Senado está empatado 50-50, Kamala Harris tiene el voto dirimente en ese caso, pero para el impeachment se necesitan 67. ¿Tú crees que podría haber esos 17 votos republicanos si McConnell así lo decide? Si él así lo decide. Aquí el jefe del Senado, ex ahora porque van a cambiar las fuerzas, vamos a ver cómo se reconfigura eso, porque los demócratas tienen el poder ahora, pero te puedo decir que si él quisiera puede encontrar esos 17 votos, porque lo que pasó aquí el 6 de enero fue gravísimo, ¿no? O sea, fue gravísimo. Entonces, el tema es, ¿de qué forma el Partido Republicano va a dejar que Donald Trump opere al interior del Partido Republicano? ¿De qué forma tienen temor? ¿Tiene temor el Partido Republicano de que esta base electoral, que es fortísima, 70 millones de votantes, una gran cantidad de gente de todos los sectores que lo apoyan todavía, que las encuestas confirman? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano en cuanto a eso? Esa es la gran duda que tengo. Y si se va a arriesgar a que Donald Trump compita otra vez, te aseguro que si el Partido Republicano no lo neutraliza, Donald Trump puede competir y puede ganar las primarias, y por la matemática del colegio electoral podría ganar también con 3 millones menos de votos. Así que es una pregunta abierta por ahora. Vamos a esperar a ver qué hace Mitch McConnell en las próximas semanas, ¿no? Patricio Zamorano, muchísimas gracias por la relación. Patricio, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y muy buenas noches. Un enorme placer. Chao, chao. Vamos a ver ahora la nota de Raúl Sepúlveda, que precisamente se refiere a este último día de Donald Trump en el poder. Lo llamo un hogar, tuvimos 4 años increíbles, logramos mucho.
Es el término de 4 atípicos años, el adiós a la Casa Blanca, al poder y a una administración que, según sus palabras, lo que hemos hecho ha sido increíble. Se despidió con la canción que lo acompañó en su campaña, con un último discurso en el que destacó sus 4 años de gobierno. Incredible, amazing, incredible, absolutely incredible. Incredible numbers, incredible things happening. 7 autofelicitaciones en los 9 minutos de despedida. 600 adjetivos autodedicados le contabilizó el New York Times desde el inicio de su polémico mandato, el que llega a su fin entre las dudas de qué ocurrirá con el futuro de este excéntrico magnate. Together, we will make America great again. America first. Build that wall. Build that wall. We will be back in some Los amamos, estaremos de regreso de alguna forma. Promesa de un regreso que estará supeditado a varios factores que hoy rondan en su círculo más cercano. Parece no tener pero ninguna inclinación por dejar una vida pública. Potencialmente podría crear su propio partido. Los más de 74 millones de votos obtenidos en las elecciones presidenciales motivan las aspiraciones Trump, aunque su obstáculo más grande será sobrevivir al impeachment en el Senado. Todo depende de Mitch McConnell. Te aseguro que él puede conseguir los 17 votos que faltarían para acusarlo constitucionalmente. Sus últimas horas en la Casa Blanca las dedicó a firmar 73 indultos y 70 conmutaciones de penas, lo que valió una serie de críticas, cuestionamientos que también se escuchan en Florida, estado que ya prepara el regreso del ahora expresidente. Teniendo tanto dinero viene a complicar la situación aquí. Y va a tener mucha seguridad y va a tener beneficios él, pero nosotros no. Dudas sobre su futuro político, también en su vida personal. Querida, ¿quisieras decir una palabra? Ser su primera dama fue mi más grande honor. Gracias por su amor. Thank you for your love. Los rumores de una separación con quien obtuvo el menor índice final de popularidad para una primera dama son fuertes, tanto como las dudas en torno al futuro de este ex showman de reality. Fue el día del adiós, del fin de la era Trump en la Casa Blanca, aunque solo por ahora. Ahí estaba la nota de Raúl Sepúlveda. Y vamos ahora a incorporar a la conversación a 2 destacadas panelistas para hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Nos acompañan Cassandra Sweet, doctora en ciencia política, analista internacional y directora de Espacio Público, y Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center. Cassandra, Cynthia, bienvenidas ambas a Conexión Global. Buenas noches. Placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Quiero partir preguntándoles, ya vamos a hablar de los otros temas, pero partir preguntándoles cómo ven el futuro político de Donald Trump. ¿Qué tanto creen que va a seguir influyendo en la vida política de Estados Unidos? Cassandra. Bueno, o sea, está más que claro que Trump no va a ninguna parte, que Trump seguirá intentando influir las políticas en Estados Unidos. Y para ser como bien franco, la verdad es que Trump ahora presenta un problema tremendo para el Partido Republicano. Los últimos días, la manera en que él ha insistido en rechazar esa transición hasta la última hora, y además a surgir que él podría crear su propio partido, ¿no es cierto? Un partido de patriotas. Esto está causando mucha frustración, mucha preocupación adentro de un partido republicano, que un partido republicano dividido sería un regalo al Partido Demócrata. Cynthia, ¿crees que efectivamente va a haber una ruptura entre Trump y los republicanos, o más bien que Trump va a seguir controlando el Partido Republicano como lo hizo durante los últimos 4 años? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que distinguir entre la base del Partido Republicano y el liderazgo. Yo creo que Trump todavía tiene un apoyo feroz dentro del partido. 2 de cada 3 republicanos creen que sí, la elección fue robada
por Joseph Biden, pero se ve que en los políticos, los congresistas, senadores, el liderazgo del partido está teniendo un cuestionamiento muy fuerte. Muchas empresas han quitado su apoyo a las campañas de primarias electorales de los republicanos que votaron para no autorizar el voto en el colegio electoral. Han quitado las cuentas que tienen con varias empresas de Donald Trump. Entonces hay una especie de brecha entre los líderes del partido tradicional y la base del partido. Y hay muchos políticos aquí en Washington que están teniendo o están intentando mantener el apoyo de ese electorado donde Trump tiene una influencia muy, muy grande. Claro que sí. Cintia, vamos a interrumpir un segundo este panel porque Joe Biden está hablando en este momento en este programa especial de esta noche de cambio de mando. Vamos a escuchar brevemente lo que está diciendo el nuevo presidente y volvemos a la conversación. Perfecto, gracias. En nuestra historia donde más se nos pide como estadounidenses. Lo vimos en la guerra civil, lo vimos con el Dr. King cuando él soñaba desde estas gradas. Estamos en uno de esos momentos en este momento. La pandemia, la crisis económica, la injusticia racial, la crisis climática y las amenazas a nuestra propia democracia. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? ¿Vamos a enfrentar ese momento como lo hicieron nuestros padres? Yo creo que debemos y sé que lo haremos. Ustedes, el pueblo estadounidense, son la razón por la cual nunca me he sentido más optimista sobre Estados Unidos que este mismo día. No hay nada que no podamos lograr si lo hacemos juntos. Y eso es lo que ustedes verán esta noche. Las historias de estadounidenses ordinarios que hacen cosas extraordinarias. Así es como celebramos a Estados Unidos y respetamos y representamos a este país. Y nuestro tiempo en el despacho Oval. Estados Unidos construyó un país con decencia, con dignidad, de amor y de sanación, de grandeza y de bienestar y de posibilidades. Esta es una historia que nos guía, que nos inspira, que nos une hoy y siempre. Así que gracias por este honor. Yo daré todo lo que pueda. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja a nuestros efectivos militares. Ahí están entonces las palabras de Joe Biden, nuevamente diciendo no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Nuevamente un llamado a la unidad, tal como lo vimos en su discurso de toma de posesión. Cassandra, ¿será posible efectivamente para Joe Biden reparar la unidad de Estados Unidos o es algo que parece muy difícil de lograr? Bueno, hoy vimos con su retórica, ¿no es cierto?, toda la fuerza que dará en este momento de intentar empujar un proceso de reencuentro, ¿no es cierto?, en el país. Pero lo que quiero añadir a lo que comentó Cintia, lo que encuentro realmente muy acertada ese comentario, que existe esa brecha en el Partido Republicano entre lo que son los seguidores del Partido Republicano y entre los representantes, por lo menos al nivel federal. Y donde creo que también hay que hacer énfasis, y lo hemos hablado en momentos anteriores, es la manera en que funciona Estados Unidos, es que los estados tienen mucho poder. Y en este momento, especialmente las cámaras al nivel estatal. Y en ese sentido, esta elección fue buenísimo para el Partido Republicano. No perdió ninguno de lo que nosotros llamamos de chambers, de las cámaras a nivel estatal, mantuvieron casi todos sus escaños. Ellos dominan mucho de estos, lo que nosotros llamamos de state legislatures. Entonces, en este momento, el Partido Republicano sigue teniendo mucho poder a nivel estatal. El poder que Biden ahora va a manejar a nivel federal, él tendrá esta gran ventaja, ¿no es cierto?, de controlar el Senado, pero por muy poco, y también la Casa de los Representantes, pero solo por 2 años. Entonces, es un juego en varios niveles,
y veremos que seguramente Biden tendrá un impacto inmediato como hoy al nivel ejecutivo, pero ¿a qué profundidad él podrá llevar eso al nivel de Congreso o más aún al nivel de los estados? Eso sí, tendremos que ver. Claro, hay un poder muy dividido en Estados Unidos por el tipo de gobierno. Y Cynthia, ¿Biden debería más bien intentar llevar rápidamente adelante políticas, aunque eso genere resistencia entre los partidarios de Trump, o debe priorizar las muestras de unidad? Porque hay dos estrategias que tal vez pueden ser complementarias, pero no es fácil decidir si debe rápidamente intentar marcar su legado o más bien ser cauteloso en estos primeros días. Bueno, obviamente ha comenzado como de forma relámpaga con órdenes ejecutivos, con la introducción de legislación sobre la migración que justamente tomó unos aspectos de consenso con Marco Rubio, con otros republicanos hace unos años, pero el debate sobre los temas migratorios obviamente ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que es siempre pues un equilibrio, actuar con firmeza, tener objetivos loables, grandes, que inspira a la gente, por ejemplo, en 100 días entregar 100,000 vacunas y para esto pues es un esfuerzo federal muy grande, pero también depende de trabajar muy de cerca con los departamentos de salud pública de los estados, como indicó Cassandra. Y yo creo que Biden es una persona, o sea, viene de la vieja guardia del Senado, de un tiempo, estuvo por décadas en el Senado, en un momento antes de los canales de cable, antes del talk radio, y hay como una sensación humana, o sea, la gente se conoce, almuerzan juntos. Y Biden es ese tipo de político, y yo creo que si hay alguien que podría lograr esto es justamente él, pero no tengo la menor duda de que va a ser súper difícil, especialmente porque la ventaja, se habla mucho del hecho de que la Casa Blanca, el Senado, la Cámara en manos de demócratas, pero el margen en la Cámara incluso ha reducido mucho en esta elección. El Senado 50-50 con el voto de Kamala Harris en caso que sea necesario. O sea, hay como un empate casi total que demuestra el nivel de polarización que existe en el país, que no va a ser nada fácil encontrar caminos. Y una cosa más, cuando no existe el mínimo acuerdo sobre lo que es la verdad, lo que son los hechos, hay realidades totalmente distintas. Como acabo de decir, 2 de cada 3 republicanos creen que esta elección fue robada por Joe Biden y los demócratas. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar cuando la interpretación de la realidad queda tan polarizada? Estamos de vuelta en Conexión Global desde Washington, 9 de la noche con 8 minutos aquí, 11 de la noche con 8 minutos en Chile. Les quiero mostrar lo que está ocurriendo, porque durante la pausa llegó una cuadrilla de trabajadores que está, como ustedes ven, desarmando todas las rejas, toda la protección que había a la que hasta hoy era la zona roja de la entrada del Capitolio. Están los trabajadores en este momento desarmando todas estas protecciones. Va a ser un trabajo bastante arduo que Washington vuelva a la normalidad, porque es una ciudad amurallada en este momento, pero como ustedes ven, las cuadrillas de trabajadores ya están haciendo todo lo posible para que la vida acá pueda volver a la normalidad después de semanas tan agitadas en la capital de Estados Unidos. Vamos a volver a la conversación junto a Cassandra y Cynthia. Y Cassandra, quería partir preguntándote cuál es tu opinión sobre lo que ha hecho Joe Biden en estas primeras horas en el poder al firmar estas 17 órdenes ejecutivas equivalentes a los decretos presidenciales en Chile, o sea, normas que no tienen que pasar por el Congreso. ¿Qué está intentando Biden al firmar todas estas órdenes en sus primeras horas en el poder?
Mira, claramente Biden está intentando tomar el camino más rápido para invertir las políticas que ha realizado Trump. El poder del decreto ejecutivo, ¿no es cierto?, es bastante importante adentro de los instrumentos que tienen los presidentes de Estados Unidos, pero también tiene ese elemento más superficial. Por no pasar por el Congreso significa que el próximo presidente podría simplemente invertir estos decretos. Son muchas, entonces no da para conversar cada aspecto, pero creo que lo más importante para enfocarnos en realidad son los temas sobre coronavirus y especialmente este punto sobre el uso de máscaras en propiedad federal. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora es un giro total de políticas de salud pública. Y para nosotros que estamos latinoamericanos y que amamos a América Latina, hemos todos visto con mucho dolor lo que ha pasado en América Latina, como hoy en Perú los doctores están en una huelga de hambre por no tener suficiente PPE, a ver la situación en México en términos de la manera en que AMLO ha negado mucho el impacto de coronavirus, sin hablar de Bolsonaro, ¿no es cierto?, de un Bolsonaro que ha negado toda la ciencia en su país, en contraste a otros países de la región que sí han intentado controlar el coronavirus, como por ejemplo hoy en día en Chile, el gobierno ha hecho varios esfuerzos para controlar ciertos aspectos económicos y sociales para controlar la pandemia. Y en Estados Unidos ahora eso es un giro político, en vez de negar la existencia y la ciencia del coronavirus, a decir, ahora sí vamos a tener políticas federales, vamos sí a regular el comportamiento, vamos así pedir la cooperación del público y vamos a lanzar una política robusta de la entrega de la vacuna, que lamentablemente no ocurrirá en forma masa en América Latina tan rápidamente como sí ocurrirá en Estados Unidos. Claro, lo enfatizó hoy día Biden diciendo que iba a escuchar a la ciencia y no dejar que la política nos divida en el tema del coronavirus. Cintia, te quería preguntar también sobre otro de los decretos ejecutivos que está firmando en este momento, las órdenes ejecutivas que está firmando Joe Biden, que tiene que ver con la vuelta de Estados Unidos al Tratado de París y a la Organización Mundial de la Salud. ¿Vuelve Estados Unidos al multilateralismo, a acercarse nuevamente a sus aliados tradicionales, como Europa, por ejemplo, de los cuales se había alejado durante estos 4 años? Obviamente ha sido un compromiso de Joe Biden como candidato y ahora a primera hora durante su mandato de unir con el resto del mundo para enfrentar los desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. Entonces yo creo que marca una diferencia enorme con el presidente Trump. A cambio, Trump al entrar a la Casa Blanca salió o comenzó el proceso de salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces yo creo que hay, como bien dices, Daniel, o sea, un regreso al multilateralismo, a la búsqueda de cooperación a nivel mundial. Se ve que el Dr. Fauci, que ha sido pues la voz de razón, de equilibrio durante el tiempo de Trump, ha sido nombrado como emisario de Estados Unidos a la Organización Mundial de Salud. O sea, son cosas normales, que se respeta la ciencia, que hay hechos detrás de las acciones. Entonces es un regreso a un patrón anterior en Estados Unidos. Si bien hay hartos ejemplos del unilateralismo, la guerra en Irak, muchas iniciativas donde los Estados Unidos no ha sido siempre fiel a ese principio, pero es un compromiso muy, muy firme de esa administración y yo creo que no es solamente palabras, sino acción. Claro que sí. Hemos hablado de dos de los protagonistas de esta jornada, Donald Trump y Joe Biden, pero nos falta la tercera protagonista, sin duda, Kamala Harris, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos, ni más ni menos. Vamos a revisar una nota y luego conversamos sobre el liderazgo de Kamala Harris y su rol también en los siguientes 4 años.
Yo, Kamala Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Este momento convirtió a Kamala Harris, de 56 años, en la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Todo un hito porque nunca antes una afroamericana y una persona de origen asiático había llegado hasta ese puesto en ese país. Y este día era para ella histórico y especial, y nada fue al azar. Vistió de color morado, que junto al blanco y al verde son los tonos que alrededor del mundo distinguen al movimiento feminista. Mi corazón está lleno de alegría y estoy muy feliz y emocionada de acercarme lo más posible a la historia. Durante mucho tiempo no sentí que hubiera mujeres jóvenes que se parecieran a mí y no podía imaginarme a mí misma en eso. Pero ahora realmente puedo, por la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. La nueva autoridad llegó a la ceremonia escoltada por un policía que enfrentó a la turba que asaltó el Capitolio días atrás. Y luego del brazo de su esposo, Douglas Emhoff, con quien caminó hasta la escalinata oeste del Capitolio del país, en medio de estrictas medidas de seguridad. I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the Desempeñaré bien y fielmente las responsabilidades del cargo que voy a asumir ante Dios. So help me God. So help me God. Una trayectoria de logros que la ha llevado ahora a la Casa Blanca y en la que siempre ha contado con el apoyo de los suyos. Incondicionalmente junto a ella está su marido, quien incluso se tomó un año sabático para hacer campaña con ella. Y mientras eso ocurría en Estados Unidos, a más de 13.000 kilómetros de distancia, en India, el pueblo natal de su abuelo materno celebraba el logro. Joe Biden, Kamala Harris. Jornada en la que las mujeres deslumbraron a Estados Unidos. Con solo 22 años, Amanda Gorman recitó un conmovedor poema frente a Joe Biden y Kamala Harris. Hemos desafiado el vientre de la bestia, hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz y las normas y nociones de lo que es justo no siempre son justicia. Una ceremonia que pasa a la historia con la primera mujer en ser vicepresidenta de Estados Unidos y que espera comenzar sus nuevos desafíos sin tropiezos. Cassandra, más allá del hito que está marcando Kamala Harris al ser la primera mujer en ser vicepresidenta, ¿qué tanto liderazgo, qué tanto poder crees que va a tener ella en la administración? El cargo de vicepresidente no es un cargo que tenga mucho poder en sí, pero algunos vicepresidentes sí lo han logrado tener. ¿Qué tan importante va a ser Kamala Harris en los próximos 4 años? No, la verdad es que Kamala Harris va a tener un poder mayor a lo usual. La razón por eso es simplemente la edad de Biden. Implica que francamente Kamala tiene que estar lista en cualquier momento para sumar poder y interesantemente yo creo que en ese sentido Biden realmente ha seguido los pasos de un presidente, por ejemplo Lincoln. Un fascinante libro sobre la historia de Estados Unidos es sobre los rivales de Lincoln y la manera en que él consiguió armar un gabinete de rivales. Kamala representa eso, la capacidad de Biden durante las primarias. Ella fue uno de los candidatos que lanzó ataques más duros contra él. Pero mismo así, él consiguió integrar a ella en su equipo. Aparentemente tiene una relación humano bastante real. Y más allá de Kamala, yo creo que una indicación del cambio y del impacto real, más allá del histórico, son el número de mujeres que ya están tomando posiciones de gran importancia adentro del gabinete de Biden. Por ejemplo, la embajadora a las Naciones Unidas,
la persona a cargo de inteligencia, la persona a cargo de USAID, o ese elemento adentro del gobierno de Estados Unidos que maneja y dirige el aporte del desarrollo, quien es Samantha Powers, que esto su posición ha subido adentro del gobierno, que es una fuerte indicación, como dijo Cynthia, del compromiso de Estados Unidos a una visión más bilateral, una visión más multilateral, y también en ese aspecto también una visión con más equilibrio de género y que integra las visiones de todos en esa administración. Cynthia, ¿crees que finalmente puede ser Kamala Harris quien rompa el techo de cristal, como se ha dicho tantas veces, y se convierta en la primera presidenta de Estados Unidos? Bueno, son 4 años antes de la próxima elección. Son pocos días de haber terminado el último. Por favor, no me preguntes sobre la próxima elección. Obviamente es la candidata indicada. Me imagino que otros candidatos se van a presentar durante las primarias. Podría ser, pero mucho depende del desempeño de esa administración, de su rol. Como vicepresidente, Joe Biden jugó un papel muy importante, incluso hacia América Latina, en la formulación de la política hacia Centroamérica. Es algo que conoce, es un tema que conoce bien. Entonces, a veces los presidentes otorgan o dan un área de experticia y de liderazgo a los vicepresidentes. Yo creo que Kamala también, por ser una mujer negra, asiática, tendría un rol en la revisión de las políticas de justicia, el empeño de la policía contra la población negra. Ella fue bastante criticada durante sus años en California como fiscal por ser muy duro contra el crimen, y eso implicaba ser muy duro contra las minorías. Pero yo creo que Biden y ella van a encontrar un espacio donde ella va a poder mostrar el liderazgo y tener un poco de control sobre el manejo de este tema. Ya estamos casi cerrando la jornada aquí en Washington. Se acaban 2 meses extraordinarios en la historia de Estados Unidos, desde esa noche electoral que terminó con la incertidumbre, luego todas las maniobras de Donald Trump para intentar evitar traspasar el mando, la toma del Capitolio. Hace apenas 2 semanas este edificio había sido tomado. Hace una semana comienza el juicio de impeachment contra Trump. Cassandra, ¿crees que lo que viene de ahora en adelante va a ser una continuación de esta enorme crisis que ha vivido Estados Unidos, o podemos empezar a pensar que tal vez hay un nuevo comienzo donde tal vez estas tensiones puedan comenzar a irse apagando en este país? Yo creo que aquí, y bueno, puede ser un poquito optimista, pero se tocó fondo el 6 de enero. El 6 de enero para Estados Unidos fue un día de gran ruptura, fue un día en que la retórica racista, la retórica de odio, realmente llegó a su punto de acción. Y por ende, yo creo que si no hubiese ocurrido el 6 de enero, estaríamos en una situación completamente diferente. Sería un poquito lo mismo, más negociación, más pasos más lentos, pero por lo que pasó en el Capitol este día, yo creo que lo que vamos a ver son posiciones bastante más radicales por el Partido Demócrata y con algo de aporte en los grupos más moderados republicanos que vean ahora una lucha para salvar y redefinir su partido. Cynthia, ¿crees que estamos todavía en medio de esta enorme crisis o tal vez empieza a salir Estados Unidos y la democracia estadounidense empieza a salir a flote? Estamos en crisis, no necesariamente una crisis política como fue la toma del Capitolio. Estoy de acuerdo que fue el momento más bajo
ciertamente en mi vida, pero muchos dicen desde la guerra civil en los Estados Unidos. No estamos en una situación normal, estamos en una pandemia donde un país que tiene los recursos científicos, médicos, técnicos, como económicos, como Estados Unidos, que tiene 4% de la población mundial, tiene el 20% de los muertos. Entonces, no es un momento normal para nada. La polarización está ahí, el impeachment está por delante. Y vamos a ver qué pasa dentro del Partido Republicano. Si Mitch McConnell rompe con el presidente Trump, yo creo que el impeachment es un fait accompli, un hecho cumplido. Pero yo creo que muchos quieren pasar la página. Hemos vivido momentos muy tensos, la negación de la victoria de Trump, la victoria de Biden por los seguidores de Trump, que llevó justamente a la toma del Capitolio, esa crisis, los muertos, etcétera. Y yo creo que la gente está cansada, realmente la gente está cansada, quiere algo de normalidad, quiere salir de la pandemia, quiere que la economía arranque de nuevo, que los chicos vayan a la escuela de nuevo, y yo creo que nadie está hablando de montar campañas, pero bueno, vamos a ver, los políticos nunca se sabe. Cassandra, Cintia, les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en este programa especial en la noche del cambio de mando en Estados Unidos. Muy buenas noches a ambas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Y comenzamos ya a despedir este programa desde Washington nuevamente les mostramos la imagen de lo que está ocurriendo, que me parece que es muy simbólica. Vuelve a la normalidad Washington, comienzan a retirarse estas verdaderas fortificaciones que han convertido a la capital de Estados Unidos en una ciudad militarizada. Algunos la comparaban con Bagdad en estos días. Las tropas militares norteamericanas, que tantas veces se dijo que por la seguridad de Estados Unidos tenían que ir a pelear guerras a otros lugares, que tantas veces se dijo que se temían atentados terroristas desde el exterior de Estados Unidos. Bueno, hoy las tropas han tenido que estar en Washington, en la capital de Estados Unidos, resguardando la democracia norteamericana de sus enemigos internos, de grupos armados que dentro de Estados Unidos han provocado esta enorme crisis. Algo muy simbólico de lo que ha vivido Estados Unidos, nos lo decían nuestras entrevistadas, tal vez la peor crisis política desde la guerra civil en el siglo XIX que ha vivido el país más poderoso del mundo y que hoy ha tenido un nuevo hito con esta ceremonia de cambio de mando. Se acaba la era Trump, comienza la era de Joe Biden y ustedes lo han seguido junto a nosotros aquí desde Washington. Muchísimas gracias y muy buenas noches.